Buenos días, mis queridas y queridas estudiantes. La clase de hoy lo que tenemos que ver es cómo realizar la representación de fracciones. La representación de fracciones puede realizarse de varias formas. En particular, nosotros vamos a estudiar cómo representarla con un cuadradito, con un rectángulo. Vamos a ver cómo es esto. ¿Y cómo más se puede representar una fracción, profe? Podemos representarla a veces con círculos. Depende de la cantidad de trozos en los cuales queramos dividirla. Como nosotros estamos recién introduciendo el concepto, lo que vamos a hacer es un rectángulo, que es la forma más sencilla de explicitar esta representación. Ahora bien, si tuviéramos un rectángulo y quisiéramos, por ejemplo, representar la fracción... Yo digo una. Ya, dime una fracción. 3/4. Ya, si tuviéramos que representar la fracción 3/4, lo que vamos a hacer es dividir este rectángulo a partes iguales en el denominador de la fracción. ¿Cuál es el denominador? En este caso, el denominador siempre va a ser el numerito que está en la parte de abajo de la fracción. En este caso lo vamos a anotar denominador. ¿Ya? ¿Y cómo se llamaba el número que está arriba en la fracción? El numerador. Exacto, muy bien. El número que está arriba en la fracción se llama numerador. Ya, entonces, como les decía, lo que tenemos que hacer es dividir este rectángulo en la cantidad de trozos que indica el denominador. En este caso van a ser 4 trozos. Así que vamos a tener 1, 2, 3 y me quedó medio chiquito, así que vamos a achicarlo un poquito. 4 trocitos iguales. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ahora necesitamos saber, el numerador nos va a decir cuántos de esos 4 trozos son los que nosotros tenemos. En este caso, ¿qué número tenemos en el numerador? Un 3, profe. Tenemos 3. Entonces, de estos 4 trozos, nosotros solo poseemos 3 de ellos. Y los representamos marcándolos de esta forma. Entonces, aquí nosotros ya representamos que de estos 4 trozos, nosotros poseemos 3. Y eso es lo mismo que representar la fracción 3/4. Veamos ahora cómo podríamos hacer otra fracción. Por ejemplo, si tuviéramos 2 de 5 trozos de un chocolate. Eso se representaría numéricamente como 2/5. Ya, en este caso ya no es necesario que coloquemos numerador y denominador porque ya sabemos a cuáles representa cada uno. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar gráficamente? Lo que vamos a hacer es realizar el mismo rectángulo y en este caso, ¿en cuántos trozos deberíamos partirlo? En 5. Porque el denominador. Exacto, el denominador es el que nos indica en cuántos trozos vamos a dividir esto. En este caso es 5. Ya, tenemos 1, 2, 3, 4. No, ya, de nuevo. Tenemos que dividirlo en 5 trocitos. Ya, ustedes que tienen cuadritos en el cuaderno, puede que esto se les haga más fácil. Ya, entonces lo dividimos en 5 trozos. Tratemos de que sean todos iguales. Tenemos los 5 trozos. ¿Y cuántos de estos 5 trozos nosotros vamos a poseer? ¿Qué nos dice el numerador de esta fracción? 2. 2. Por lo tanto, nosotros poseemos 2 de estos 5 trozos y esto lo demarcamos de esta forma. Bien, y con estos 2 ejemplos ya deberíamos tener más o menos claro cómo tenemos que hacer la representación gráfica. Ya, lo vamos a poner representación de fracciones de forma gráfica. Y con esto concluimos el video de hoy. Profe, Sí, profe, ¿le puedo hacer una? A lo mejor le sirve. Dígame, por Es favor. que yo me acuerdo que a veces a nosotros nos gusta harto comprar queso, entonces cuando vamos a comprar queso decimos, me da 3/4 de kilo de queso. Ya, eso es una buena pregunta. El 3/4 de queso, si tú quieres llevar un cuarto. Antes la gente compraba el aceite como por ejemplo, que era un cuarto de aceite. ¿A qué se referían con eso? Aquí,
a del litro, ya vamos a usar el ejemplo que dio usted. Tenemos un queso, ese queso lo vamos a representar también con el rectángulo. Profe, yo tengo nombre. Perdón, Roberto. Gracias. Ya, Roberto. Entonces nosotros tenemos que queremos comprar 3/4. ¿Y qué es lo que estamos representando con esta figura? El kilo de queso. De ese kilo, nosotros lo vamos a dividir en 4 trozos, al igual como teníamos en la parte inicial, en el primer ejercicio. Y nosotros, ¿qué estamos usando? Vamos a tener 3 de esos 4 trozos de queso. Vamos a comprar 3/4 del kilo de queso. Bien, este sería un uso cotidiano de lo que nosotros estamos haciendo con esta representación. Ahí yo también entonces podría ir a decirle a la tía del almacén que me diera 2 quintos de queso. Sí, podrías decirle 2/5, pero ciertamente la representación más básica que uno ocupa para comprar cosas es dividir en 4. ¿Y por qué? Porque eso representa 250 gramos, 500 gramos, que es medio kilo. Sí, pues todos Por saben eso que normalmente cuarto se de ocupa queso. eso. Bien, con esto concluiríamos nuestra pequeña clase de representación de fracciones de forma gráfica. Gracias, profe. Denle like, suscríbase. Ya, porque, oye, aparecía en la guía que tienen los cabros en la casa un ejercicio donde les pedían representar como fracción la cantidad de alumnos que había en un bus. Entonces en el bus habían, no sé, por 50 personas y tenían que representar qué fracción de personas eran hombres. ¿Ya? Y los hombres eran, no sé, 35. 35, gracias. 35 hombres Ya. de un total de ¿cuántos dije? 50. 50. Entonces, ¿qué fracción representa a la cantidad de hombres que hay? Ya, bien. Cuando tú quieres hacer esto, siempre este tipo de ejercicios van a ser un cociente. Hay que expresarlos como fracción. En este tipo de fracciones, cuando tengas un total y tú quieras tener una cantidad de ese total, siempre esa cantidad que tú tienes va a ser el numerador de la fracción. En este caso, ¿cuál sería nuestro numerador? Los 35 hombres. ¿Y cuál sería? Ya, expresemos primero cómo sería de forma general. De forma general, siempre va a ser, estás tapando la pizarra, Excuse me. va a ser la cantidad que nosotros queremos representar cocientada con el total de datos que nosotros tengamos. En este caso, ¿cómo sería nuestra cantidad que queremos representar? Son los hombres, que serían 35. ¿Y cuál sería nuestro total? Como podemos ver en ese ejercicio, van a ser 50. Entonces van a ser 35 de 50 o 35 cincuentaavos. De forma general, esa sería la respuesta a la pregunta. Ahora bien, te lo podrían pedir como una fracción irreductible. ¿A qué nos referimos con eso? Es a la fracción expresada en su mínima expresión, que ya no se puede simplificar más. Claro, en ese caso tendríamos que saber simplificar. Tendríamos que saber simplificar. Pero en este caso vamos a asumir que sabemos simplificar. Si no lo sabe, puedes verlo quizá en un próximo video donde enseñamos Sí. cómo simplificar. O por ahí quizás les deje un link para que lo revisen. Puede ser, ya. En este caso, ¿cuáles son los divisores del 35? Tenemos el 5. ¿Cuánto es 5? ¿5 por cuánto nos da 35? Por 7. O sea, 35 se puede dividir por 5. O 35 es divisible por 5. Puedo dividirlo por 5. ¿Qué nos va a interesar en esto? El 50. ¿Qué divisores tenemos? En particular, tenemos que 50 es 5 por 10. También es divisible por 5. Ah, o sea, el 35 y el 50 pueden dividirse por Ambos 5. son divisibles por 5. ¿Qué es importante al simplificar? Que tanto el numerador como el denominador puedan dividirse por el mismo número por el cual queremos simplificar. ¿Cuánto es 35 dividido por 5? 7. ¿Y cuánto es 50 dividido por 5? 10. ¿Se podrá simplificar esto un poco más? Ya, el 10 es divisible, porque no es un número primo. Pero ¿qué pasa con el 7? Es un número primo. ¿Cuál es la característica de estos números? Que no tienen más divisores que el mismo número y el 1. Como el 7 ya no podemos seguir dividiéndolo por otros números, podemos asumir que esto es una fracción irreductible. No se puede dividir
No se puede simplificar No por se puede ningún otro seguir número. simplificando. Con esto Entero. tendríamos listo. Recordemos que aquí tenemos que responder a la pregunta. Nuestra pregunta es: ¿a qué fracción corresponden los 35 hombres del total? No nos basta con llegar a esto, tenemos que saber verbalizar. Claro. Nuestra respuesta en este caso sería: los 35 hombres corresponden a 7 décimos del total en el bus o en la micro o en lo que sea. Y con esto tendríamos completamente resuelto el ejercicio. Siempre es importante, esto es simplemente un número. Nosotros no somos máquinas, no hablamos de esta forma. Ya, por Roberto, Pero no me eches a perder la clase. Entonces, Era mi siete- clase y te la adueñaste. este 7 décimos lo representamos, ya, esta es la representación matemática, pero nosotros somos personas y nuestra respuesta en este caso sería: los 35 hombres corresponden a 7 décimos del total de personas en el bus. Ahora, esos 7 décimos, esa fracción que Jorge encontró de forma simplificada, no es obligatorio ponerlos así a menos que se los pidan. Ustedes también en la respuesta en la guía, si les dicen, bueno, ¿qué fracción corresponde el total de hombres que hay en el bus? Podrían haber puesto también la que llegaron aquí, los 35 cincuentavos. Y en este caso, ¿cómo sería nuestra respuesta? Los 35 hombres corresponden a... Podrían, en vez de haber puesto 7 décimos, haber puesto 35 cincuentavos. Porque esas dos fracciones, como son equivalentes, pueden poner la que a ustedes les guste. del total de personas en el bus. Con ¿Ya? eso estaría... Así que si no se acuerdan cómo simplificar, lo dejan así nomás. ¿Ya? Otro like, no. Ahora sí den la like.